Saludos y bienvenidos nuevamente a su canal Ingeniería de Líneas de Transmisión TV. Este es el capítulo número 6 de la serie Cableando al Mundo. En este fragmento veremos el desarrollo eléctrico de Groenlandia, Islandia, Alaska y Hawái. Así que sin más preámbulo, comencemos con el desarrollo eléctrico de Groenlandia. Groenlandia es una gran isla de 2.166.086 kilómetros cuadrados de extensión territorial, pero es una zona del planeta poco poblada. Sin embargo, el hecho de que no tenga una extensa población, eso no significa que sea una zona la cual deba olvidarse o dejarse fuera de la tarea de electrificación, pues existen comunidades importantes en esta zona, como las comunidades de Nuuk, Sisimiut, Ilulissat, Qarqaotoq, Aset, Maniitsoq, Tasiilaq, Paamiut, Nanortalik, Uummannaq, Upernavik y Qasiginnguit. La historia energética en Groenlandia no es realmente muy extensa como en otros continentes, pero sí es muy remarcable. En la actualidad se cuenta con 5 plantas hidroeléctricas en operación, pero el gran problema de Groenlandia es la carencia de un sistema de líneas de transmisión capaz de transportar la energía y apoyarse mutuamente entre las regiones, de modo que la electrificación es local más no territorial. Se tienen en estudio proyectos interesantes como por ejemplo convertir los residuos de los peces en aceite combustible para la generación de energía eléctrica, así como los residuos de uso doméstico en la construcción. El problema con estas opciones es que su territorio no es del todo accesible en estos lugares tan inhóspitos, con lo cual se ha pensado en plantas inteligentes controladas remotamente. Islandia, por su parte, ubicada al este de Groenlandia, tiene más historia energética. En 1904 se construye la primera planta hidroeléctrica localizada en Hafnarfjörður, siendo la primera población en tener servicio eléctrico. En 1915 se instalan pequeñas plantas generadoras, las cuales fueron construidas aún completamente a mano. Y en 1917 se descubren zonas con potencial geotérmico. De hecho, Islandia es una nación pionera en la generación geotérmica. En 1921, la planta Heliadar, localizada en Reykjavik, entra en operación y en 1930 se construyen las primeras tuberías para extraer agua caliente del subsuelo para uso doméstico. De 1930 a 1940 se tiene un impulso acelerado de la industria eléctrica de tal manera que para 1940 la población tiene completo acceso al servicio eléctrico y en 1950 surgen unas 530 pequeñas plantas generadoras por todo el país. En 1970 es introducida la turbina de vapor a alta presión, construyéndose la planta de Bjarnarflag en el lago Mývatn. En 1972 a 1975 se construyen 2 plantas hidroeléctricas de gran capacidad también. Durante el periodo de 1974 a 1984 se trabaja muy intensamente en expandir el sistema de líneas de transmisión en todo el país y para 1976 entra en operación una gran planta geotérmica, la planta de Svartsengi, funcionando a base de los mantos de lava. Esta planta, entre muchos más proyectos, hasta que en el año 2016 se inaugura la planta de Þeistareykir. Islandia ha sido una nación de muy fuerte determinación para energizar eficazmente su territorio y brindar este vital servicio a toda su población.
Ahora nos pasaremos al desarrollo eléctrico de Alaska. Anteriormente, a los años 30, cuando Franklin Delano Roosevelt asumió la presidencia de los Estados Unidos, el territorio de Alaska tenía muy pocas líneas de transmisión, ya que todo se manejaba por medio de pequeñas cooperativas locales. Entonces, 9 de cada 10 granjas carecían de servicio eléctrico. A partir de la creación de la REA en 1935, el programa de esta agencia ofreció préstamos a las comunidades agrícolas para organizarse, construir y operar sus sistemas eléctricos por medio de préstamos de esta agencia, de tal forma que en 1940 se creó la primera asociación llamada The Matusaka Electric Association, la cual impulsaría notablemente el sistema eléctrico en Alaska. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alaska se convirtió en un objetivo militar de Japón en las ciudades como Fairbanks, Anchorage, Kodiak y Dutch Harbor, de tal modo que los Estados Unidos requirió de la instalación de bases militares en esta región, con lo cual, pues obviamente, el sistema eléctrico se vio obligado a tener una rápida expansión. Posteriormente, después del fin de la guerra, otro proyecto que atrajo la construcción de nuevas líneas de transmisión fue la construcción de la carretera Alaska Highway, la cual ayudó a la creación de más cooperativas eléctricas. Y hacia 1947, en la ciudad de Juneau, se formó la empresa Glacier Highway Electric Association, y en 1948 se puso en marcha el proyecto hidroeléctrico de Eklunta, el cual fue el más grande en aquel entonces. Más tarde, en 1950, gran parte de Alaska contaba con servicio eléctrico y se llevó a cabo el proyecto hidroeléctrico de Kugak, localizado en Cooper Lake, conectando las ciudades de Anchorage y Kenai Península por medio de una línea de transmisión. Ambos proyectos aún están en servicio en nuestros días. Pasando a otro episodio en la historia de Alaska, a las 5:46 p.m. del 27 de marzo de 1964 ocurrió el más mortífero terremoto en Norteamérica. La ciudad de Anchorage y toda la costa, incluyendo Valdez y Kodiak, perdieron por completo sus sistemas eléctricos, de tal modo que la cooperativa local Glen Allen Base Cooperative le fue imposible restablecer el servicio, así que fue otra cooperativa la que tuvo que asumir la responsabilidad. La Cooper Valley Electric Association tuvo que entrar en ayuda en esta zona. Más recientemente, a principios de 1980, se concluyó la construcción del proyecto Fort Dam Pool, el cual es un sistema de 4 plantas hidroeléctricas, constituida por la Swan Lake, localizada en Ketchikan, la planta de Tie, localizada en Wrangler y Petersburg, Terror Lake, en Kodiak, y Solomon Gulch, en Valdez y Glen Allen. En la actualidad, Alaska cuenta con una cobertura total en todo su territorio, tanto en las principales ciudades como en sus zonas rurales. Pasemos ahora a otra región. Por su parte, Hawái. Su historia se remonta un poco antes de 1870, cuando el rey de las islas, David Kalakaua, se enteraba de las nuevas tecnologías del continente americano. Kalakaua era un firme creyente del potencial de la electricidad e impulsó su introducción al antiguo reino de Hawái, con lo cual se fundó la empresa Hawaiian Electric Company, que ha formado parte de la expansión del sistema eléctrico en Hawái. Y entonces el rey Kalakaua conoció posteriormente a Thomas Edison en 1881.
Posteriormente se hizo una demostración de la electricidad al rey Kalakaua en su misma casa y este quedó impresionado cómo la oscuridad era conquistada por la energía eléctrica. Entonces, poco tiempo después de este acontecimiento, en 1886, se instaló el primer sistema eléctrico, el cual consistió en instalar un generador para alumbrar el palacio del rey Kalakaua, y con ello se inició la planeación de la electrificación de las calles de la ciudad de Honolulu, hasta que se logró instalar las primeras turbinas de la planta de Noau Valley. Hacia 1890 este lujo se había expandido a más población, y en 1894 se concluyó la construcción de la planta Alakea para dar servicio a Honolulu con una línea de transmisión hacia la población de Waikiki. Más tarde, en 1902, se construyó una segunda línea de transmisión de 5 millas desde la misma planta generadora hacia Waikiki para dar servicio a la creciente industria hotelera. Hacia 1910 se construye la planta hidroeléctrica Pueo, la cual sigue en pie en nuestros días y dando servicio. Por otra parte, poco tiempo después del ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, el sistema eléctrico de Honolulu fue puesto en un estricto sistema de racionalización de energía eléctrica, y las Fuerzas Armadas americanas construyeron 2 nuevas líneas de transmisión de 44 kV para dar servicio a las bases militares. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se electrificó la isla de Oahu, y para 1970 se había duplicado la capacidad de generación que se tenía en 1960. En la actualidad, las islas de Hawái cuentan con electrificación en la totalidad de sus islas y para todas las comunidades, tanto urbanas como rurales. Esta ha sido una semblanza de lo que fue la electrificación en estas regiones del mundo. No se pierdan el siguiente capítulo, en el cual platicaremos acerca del desarrollo eléctrico en Australia y Cuba. Así que los espero en el siguiente video. Ingeniería de Líneas de Transmisión TV, capacitación para energizar al mundo.